Vamos, parece que tenemos una pregunta. Eso, muy bien, Marisa, es la opción A. ¿Cómo se dan cuenta? Esto tienen que tener claro el trabajo de los ejercicios. Tienen que recordar, miren, identificamos rápidamente que es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces aquí sería 4x menos 5. Aquí tenemos la raíz cuadrada de esto de aquí con la raíz cuadrada. Recuerden, como todo esto está elevado al cuadrado, la raíz cuadrada es quitarle el exponente 2. Por eso queda 4x menos 5 y 4x menos 5. Lo mismo acá. En dos conjuntos tiene que estar lo mismo, con el 4x menos 5. No confundirnos como acá. ¿Sí? Como aquí también, aquí no sería menos, sino que sería más. ¿Sí? Eso tenemos que fijarnos muy bien en lo que son los ejercicios. ¿Sí? Muy bien, tal vez alguien, alguna pregunta. Muy bien, a ver, vamos a continuar, ¿sí? Voy a borrar esto de aquí, nos vamos a pasar a nuestro siguiente ejercicio. Con base en la información, calcula el valor de la X en M para que Juan realice su trabajo. Juan desea construir una estructura metálica de forma triangular como se muestra en la figura, donde la variable X se mide en M. Para un ángulo phi, cuyo coseno es un octavo y aplicando el teorema del coseno se llega a la siguiente ecuación. La ventaja es que no tenemos, recuerden, teóricamente no está el tema de lo que viene a ser identidades trigonométricas, ley de senos, ley de cosenos, no hay nada de eso. Aquí ya nos da el ejercicio resumido, ya nos dice incluso cuánto vale el ángulo, ya nos dan todo resumido. Nosotros lo único que tenemos que hacer es desarrollar el valor de X, buscar la X. Recomendaciones. Si vemos aquí, si vemos que las opciones están con denominadores, vemos fracciones, son muy difíciles de operar. Si uno lo pone acá, no imposibles, pero son difíciles de operar, porque uno tiene que poner, por ejemplo, el 21 quintos aquí, y luego acá poner 21 quintos, y buscar que esto y esto es igual. Y si no se me iguala con el 21 quintos, buscar con el 9 onceavos. Es difícil de operar una fracción, eh, por lo que tenemos que hacer suma de fracciones o estar buscando fracciones homogéneas. Es un poquito más pesadito. Entonces, ¿qué les sugiero? Les sugiero que desarrollemos la ecuación, que sería un poquito más sencillo. ¿Por qué razón? Por ejemplo, en esta ecuación, los números son fáciles de manejar. Aquí, ¿qué observamos? Miren este número 8. Podemos simplificarlo. Este 2 por 3 está, este de aquí es el numerador 6 y aquí tengo el 8. Podemos simplificar. Mitad de 8, 4, mitad de 2, 1. Y acá, los que no tienen denominador, le escribo el número 1. ¿Por qué razón voy a hacer esto? Porque de esa manera puedo extraer un mínimo común múltiplo general, que es este mismo número 4, MCM, mínimo común múltiplo general, que es el número 4, e ir dividiendo para cada denominador y multiplicando por los numeradores. 4 que divide 1 es a 4, por 4 es 16. 4 que divide 1 es a 4, por 4 es 16. Es igual, 4 que divide 1 es a 4, por 1, 4. 4 que divide a 1 es a 4, por 2, 8. Si me tienen 3 al cuadrado, sabemos que es 9. Y 4 por 9 es 36. No se olviden, el 4 divide para el 1 es 4, por el 9 acá 36. Menos 4 que divide a 4 es a 1, multiplica al 3 que está aquí, ¿sí? Entonces quedaría al final menos 3 que multiplica a 1 más x. Entonces ese 3 lo multiplicamos por los dos de aquí. Quedando menos 3 y menos 3x. Miren, un paso. Solo en un paso ya tenemos prácticamente todo el ejercicio ya. Si vemos aquí, prácticamente está resuelto el ejercicio. En un paso está casi resuelto. ¿Por qué razón? Porque el siguiente paso es la asociación. Este 3x negativo lo puedo restar con este 8x y ese resultado enviarlo hacia acá. ¿Sí? 8 menos 3 es 5x positivo aquí, pero viene acá como negativo. Entonces quedaría 16x menos 5x, que rápidamente sabemos que la respuesta es 11. Hasta aquí ya más o menos imaginamos cuál viene a ser el denominador, el 11. Por ahí ya podríamos descartar tal vez este número. Por aquí ya sabemos que la respuesta puede ser la B o la C.
Ahora acá miren, los números. 4 más 36 es 40. 40 menos 3, recuerden que este 3 va a restarle, viene a ser 37. Como el 16 suma, viene a restar acá. 37 menos 16 es 21. Ya con eso ya sabemos que la B no vamos a llegar. Ya tenemos claramente la respuesta. El valor de X es igual a 21 sobre 11. Miren, ya esto aquí, desde aquí ya teníamos la respuesta, ya la pudimos haber deducido desde aquí. 11 y acá quedaba 21. Ya al final el 11 pasaba a dividir y ya sabíamos que la respuesta era 21 sobre 11. Pero es, como les digo, cuestión mucho de tener claro los procesos. A ver, preguntas aquí. Quiero que me ayuden. Preguntas aquí. No, profe. Listo. Vamos a pasar al siguiente ejercicio, ¿sí? A ver, les voy a borrar. Recuerden que esto les dejo grabado para que ustedes practiquen, ¿sí? Vamos a pasar a nuestro siguiente ejercicio. A ver, acá nos dice, un buzo se sumerge en el mar siguiendo la trayectoria que representa el gráfico de la función. Si el nivel del mar coincide con el eje de las abscisas, ¿cuál es la distancia horizontal en metros que se desplazó el buzo desde que ingresa hasta que sale al mar? Bueno, esto de aquí, cuando me piden la distancia horizontal, me están hablando en el eje de las abscisas, que es el eje X. Entonces, ¿qué van a hacer? Todo esto lo igualan a 0. X cuadrado menos 14X más 33 igualado a 0. ¿Sí? Esto ya ustedes simplemente abren doble paréntesis, X y X, primer signo menos, menos por más menos. Dos números que multiplicados me den 33 y que sumados den 14, 11 y 3. Ya con esto ya tenemos el desplazamiento, básicamente. Esto aquí lo voy a hacer gráficamente como para que comprendan lo que se va a hacer. ¿Qué ocurre con esta función? El primer corte ya les he dicho cómo identificar. Si aquí me queda menos 11, en X se grafica 11 positivo. Si aquí nos queda menos 3, en X se grafica 3 positivo. El desplazamiento va a ir desde el punto 3 positivo hasta el punto 11 positivo. Aquí ingresa y aquí sale. Entonces, todo esto es lo que se desplaza, que serían 8 espacios. ¿Sí? Eso, muy bien, Esteban. Serían 8 espacios. ¿Por qué razón 8 espacios? Porque ustedes están en 3 positivos, no estamos en 3 negativos. Y de 3 a 11 hay 8 espacios de recorrido. ¿Qué análisis también tenemos que tener en cuenta aquí? Lo que hice aquí de igualar a 0 no es necesario. Ya ustedes en su mente les dan el ejercicio así y en su mente dicen, bueno, tengo que resolverlo de acá. Abren aquí doble paréntesis o en su mente dicen, a ver, dos números que multiplicados me den 33 y me acuerdo los signos. Si el primero es menos, multiplico con el segundo. Menos por más, menos. ¿Sí? Multiplico con el segundo y con eso ya tengo que el segundo también va a ser menos. Así es que buscamos dos números que multiplicados den 33 y en este caso sumados me den 14. En mi gráfica represento los puntos. Puedo hacer la línea o puedo pensarlo. Del 3 al 11, ¿cuántos metros se desplaza? 8 metros. Y listo. Siempre el desplazamiento va del menor al mayor en el caso de este ejercicio, porque ese se desplaza en sentido horizontal. ¿Sí? Y si hablamos de una función, sería de esta manera. Muy bien. Igual recuerden, este ejercicio les dejo aquí grabado para que lo sigan practicando, lo sigan investigando, lo sigan estudiando. ¿Sí? A ver, pasémonos a nuestro siguiente ejercicio. Este ejercicio también nos apareció por ahí, es importante, nos apareció en el examen piloto, entonces puede que les aparezca este ejercicio, que es, siempre hay un examen en donde aparecen una que otras preguntas difíciles que no aparecen a todos, pero sí uno que otro cae con esa suerte de que le aparece justamente uno de estos ejercicios. Por ejemplo, este de aquí. Entonces, tenemos que también saber cómo desarrollarlo. Aquí dice, un fabricante de baldosas presenta una construcción, a una construcción, un diseño con un mosaico similar al que se muestra en la figura con 4 hojas en su interior. Cuando el área de una hoja es A igual a pi al cuadrado que divide 8 menos a al cuadrado sobre 4. Para que el diseño sea aprobado por la construcción se requiere que las 4 hojas sean blancas y lo demás negro. Determina la expresión que permite al fabricante calcular el área que se pintará de color negro con el fin de estimar la cantidad de tinta a utilizar. Eso, muy bien.
Aquí ustedes miren, para desarrollar esto, recuerden, todo esto de aquí tengo que fijarme qué figura tengo. Recuerden las figuras geométricas. Ustedes van a tener varios tipos de figuras geométricas y en decir las que más les gusta utilizar son un cuadrado, un rectángulo, un círculo o circunferencia, un triángulo y escribámosle en un caso un rombo, ¿ya? Que son muy raramente, pero puede manejarse esto. Si les piden el perímetro de estas figuras, ustedes tienen que recordar las siguientes fórmulas, ¿sí? Perímetro, la suma de los lados. En el caso del cuadrado, perdón, en caso de lo que viene a ser el cuadrado, el perímetro es 4 por el valor del lado. Si un lado mide 5, 4 por 5, 20 metros. En el caso de un rectángulo, el perímetro viene a ser 2 que multiplica la suma de la base más la altura. Base más altura. ¿Sí? En el caso de un círculo, recuerden, el perímetro es 2 pi por radio. ¿Sí? El caso de un triángulo son la suma de los tres lados. Ya depende del tipo de triángulo que tengamos, pero es preferible tener en cuenta que son la suma de los tres lados. ¿Sí? Si es un triángulo equilátero, solo se multiplica por 3 el valor del lado. El caso del rombo igualmente es 4L, porque los lados son iguales, ¿sí? El rombo simplemente es como decir un cuadrado, solamente que esa figura es similar a esto, ¿sí? Muy bien. Ahora, lo que me interesa, el área. Los ejercicios les pueden pedir área o les pueden pedir perímetro, ¿sí? Si hablamos de un cuadrado, aquí tenemos fórmulas y esto de aquí ustedes tienen que recordarlas en el caso que les hablen de cuadrados, de rectángulos, círculo, triángulo y rombo, ¿sí? Solo son fórmulas que ya les voy a hacer un formulario para que ustedes la tengan también y no se olviden, ¿sí? A ver, en el caso del ejercicio, en el caso de este ejercicio, como les digo, nos está pidiendo, para que el diseño sea aprobado por la construcción, se requiere que las 4 hojas sean blancas y las demás de color negro. Determina la expresión que permite al fabricante calcular el área que pintará de color negro, con el fin de estimar la cantidad de tinta a utilizar. Miren, para calcular lo que se entiende como área sombreada sería igual al área total de la figura menos el área que no se desea pintar, que en este caso sería el área de color blanco, el área de las aspas. ¿Sí? El área total, como se han visto, es un cuadrado. Miren, esto es un cuadrado. ¿Y cómo es el área de un cuadrado? A elevado al cuadrado. Menos el área del color blanco, que es esto. Pero recuerden, como son 4, sería 4 por pi a cuadrado sobre 8 menos a cuadrado sobre 4. Es lo único que uno, miren, básicamente solo tienen que recordar esto, porque ya el ejercicio, miren, ya les da el área el ejercicio, no tienen que ustedes buscarla, no tienen que grabarse ninguna forma de semi-elix ni nada, solo tienen que, ustedes aquí, esta misma fórmula, multiplicarla por 4. ¿Por qué por 4? Porque son 4 hojas blancas, y esto aquí solo corresponde a una hoja. El área es a al cuadrado, el área total es a al cuadrado, a por a al cuadrado. Lo que se ha hecho aquí es plantear la fórmula, pero tenemos que ver si esto está aquí. Vemos que no está esa fórmula, pero aquí tenemos que reducirlo a esta fórmula aquí. Antes de seguir, ¿estamos claros con el planteamiento de esta fórmula? Quisiera que me ayuden. ¿Estamos claros con el planteamiento de la fórmula? Como ven, no es que se hacen decir les va a poner un ejercicio imposible, no, el ejercicio está sencillo, solamente es de cuestión de saber, como les dije, fórmulas. ¿Por qué les dije el formulario? Porque les pueden estar poniendo un rectángulo y no es la misma fórmula que una, no va a ser la misma fórmula que un cuadrado. Les pueden poner un círculo, no sería la misma fórmula que un cuadrado. Solamente por eso les puse las fórmulas, como para entender de que si me dicen un cuadrado, tengo que utilizar esa fórmula. Si me dicen un rectángulo, utilizo esa fórmula. Si me dicen un triángulo, utilizo esa fórmula. ¿Sí? Eso es lo que les esquematicé ahí. Y de ahí en adelante, básicamente, ustedes aquí ya es desarrollo. Esto ya es desarrollo. Esto, por ejemplo, miren, es una resta de fracciones. Tienen que convertir esto en un... Aquí vemos un factor común.
al cuadrado por eso. Entonces tenemos que desarrollar este proceso de aquí. Y hemos visto a lo largo de estos videos el desarrollo de estos procesos, ¿sí? Si utilizamos tal vez algunas opciones, es de multiplicar este por este, luego hacer una suma y tratar de llegar a esto, que va a ser un poquito más difícil. Preferible, desarrollemos esto. Para desarrollar esto aquí no es complicado. Sinceramente, ustedes aquí abajo tienen mucha ventaja. El mínimo común múltiplo es el 8. El número que es denominador en común entre ambos. ¿Sí? 8 que divide a 4 es 2. Perdón, 8 que divide a 8 es a 1 por pi a cuadrado. Menos 8 que divide a 4 es a 2, sería por 2 a cuadrado. Y aquí miren, cuarta 1, cuarta 2. Y otra vez aquí tienen una resta de fracciones, porque aquí queda una fracción, dado que aquí tenemos un solo denominador y acá una fracción. Otra vez hacemos lo mismo. Mínimo común múltiplo 2. 2 que divide a 1 sería 2. Por a cuadrado nos queda 2a cuadrado. Menos, recuerden, este menos multiplica los 2. Recuerden, 2 que divide a 2 es a 1, entonces se va a multiplicar todo esto por 1 menos 1. Quedando menos pi a cuadrado más 2a cuadrado. Y aquí miren, 2a cuadrado más 2a cuadrado nos va a quedar 4a cuadrado menos pi a cuadrado sobre 2. Y de ahí, factor común a cuadrado. Estoy haciendo esto paso a paso. Sinceramente lo estoy haciendo paso a paso para que ustedes entiendan el proceso. Miren, ahí ya tenemos el a cuadrado. Porque sinceramente de aquí ya podíamos llegar acá. Pero estos pasos son manejables. ¿Qué es lo único que hemos hecho? Aquí tenemos una resta de fracciones, se saca el mínimo común múltiplo que entre el 8 y el 4 es el 8. 8 que divide 8 es a 1, queda pi a cuadrado. 8 que divide a 4 es a 2, queda menos 2 a cuadrado. De ahí otra vez resta de fracciones, mínimo común múltiplo el 2. 2 que divide a 1 es a 2, por a cuadrado 2 a cuadrado. Menos 2 que divide a 2 es a 1, que multiplica todo esto, menos pi a cuadrado. Recuerden que está multiplicándose por un menos, sería menos por más menos y menos por menos más. 2 al cuadrado más 2 al cuadrado es 4 al cuadrado. Entre los dos que se repite, el a cuadrado. ¿Sí? 4 al cuadrado que divide al cuadrado sería 4. Como me doy cuenta que está separado, entonces también separo el denominador. Aquí le pongo con el 2 y acá también le separo el denominador. Pi al cuadrado que divide al cuadrado quedaría pi, que divide a 2. Y miren, por ejemplo, la primera no tendría sentido. ¿Por qué razón? Porque solamente el pi divide a 2. Esta sería la respuesta. ¿Por qué razón? Porque 4 que divide a 2 es 2. Esa sería la respuesta. El de acá no, porque no va a ser 4 por 4 y aquí no va a estar dividido para 4, sino para 2. Miren, el proceso tal vez se ve extenso, pero sinceramente solo fue por práctica, porque esto de acá es suma de resta de fracciones. 2 veces hemos restado fracciones y aquí hemos extraído un factor común, lo que ya habíamos estudiado. Tal vez, John, que en inicio viste es un poquito difícil, quisiera que me ayudaras. ¿Estamos claros? ¿Tienes alguna inquietud? Porque recuerden, aquí todas las preguntas son importantes. Quisiera saber, ¿tienes alguna inquietud o alguien tal vez me pueda ayudar? ¿Tiene alguna inquietud con este ejercicio? No, profe, ninguna pregunta. Listo. Quisiera que me ayudes tal vez alguien, John, si estamos claros o alguien tal vez tiene alguna inquietud. Quisiera que me confirme mucho, porque es importante. Recuerden que estamos a puerta del examen y nos puede aparecer un ejercicio de esto. ¿Sí? ¿Sí tienes alguna pregunta? Disculpa, John. ¿Sí estamos claros tal vez? Claro, Marisa. Vamos a repetir el ejercicio, ¿ya? No nos preocupemos, ¿sí? A ver, vamos a hacerlo todo de nuevo. Miren. Primeramente, recuerden, todo esto de aquí es el área. Como les he dicho, siempre en matemáticas les pueden poner uno que sea dificilito, uno que otro ejercicio, pero no todas las pruebas. Ahí, siempre por ahí hay alguien, sobre todo en los últimos horarios, que les aparece uno de estos ejercicios. Entonces es importante que estemos preparados en un caso que les aparezca, ¿sí? No les digo que sea 100% certero, pero puede aparecer.
Miren, como tenemos que calcular el área de color negro, porque eso es lo que se está pidiendo, determine la expresión que permite al fabricante calcular el área que se pintará de color negro, con el fin de estimar la cantidad de tinta a utilizar. Para calcular esta área, recuerden que toda esta baldosa, le vamos a quitar o le vamos a dejar partes en color blanco. Entonces, para calcular esta área de color negro, ¿qué haríamos? A toda el área, que es el área total, que es a al cuadrado. ¿Por qué a al cuadrado? Porque esto es un cuadrado y la fórmula de área de un cuadrado es simplemente el valor del lado. El valor del lado de ambos es a. El valor de un lado elevado al cuadrado. ¿Qué le restamos? El área de color blanco. Y el área de color blanco ya me está diciendo, cada aspa tiene esta área. Como no es una, sino 4, entonces diríamos 4 por el área de color blanco. 4 aspas de color blanco, entonces sería menos 4 por el área de estas de color blanco, que es pi al cuadrado sobre 8 menos a cuadrado sobre 4. Hasta aquí, tal vez John, Marisa, que me preguntaron, tal vez estamos claros aquí, quisiera que me confirmen. Estamos claros, estamos claros. ¿Sí? Marisa, ¿me podrías ayudar si estamos claros ahí? Listo, miren, ahora ¿qué sucede? Lo que ocurre aquí es que nosotros tenemos que decidir siempre en los ejercicios. No es que lo que yo hago, ustedes lo van a hacer siempre. No, yo les estoy explicando métodos. Entonces necesitamos, yo les explico así, a veces variantes de métodos, para que ustedes puedan ir practicando, adaptarse. Es como decirles, es como que si yo les diga, para ustedes correr más rápido, tienen que irse siempre en línea recta. O tienen que primero el pie derecho, luego el pie izquierdo. No, eso sería mecánico. Aquí les explico un método, un desarrollo y tenemos que ir interpretando y entendiendo lo que se está haciendo. Esto es una resta de fracciones, ¿sí? Cuando hablamos de resta de fracciones, ¿qué tenemos que recordar nosotros? Se extrae un mínimo común múltiplo. ¿Por qué debemos hacer esto? Porque no podemos operar aquí de ninguna manera. Y esto de aquí es una expresión. Tenemos que nosotros este a cuadrado multiplicarlo o sacar un mínimo para ver si llegamos a esto. Y eso será más demoroso porque tenemos que hacerlo con todos. ¿Sí? Puede que aquí nos coincida que la B rápidamente llegamos. Pero ¿qué ocurre si está la D? La D sería la respuesta. Entonces se nos haría un poquito lento. Por esa razón aquí, miren. Primero hemos planteado el ejercicio que no nos ha costado nada. Solamente hemos esto elevado al cuadrado y restado esto. Les vuelvo a decir. Se eleva al cuadrado porque es un cuadrado. En el caso de que haya sido otra figura, tenemos que haber hecho otro proceso. Pero igual les hubieran puesto aquí esos valores. ¿Sí? De ahí, como tenemos un mínimo común múltiplo, ¿por qué razón el mínimo es 8? Porque el mínimo común múltiplo es un número divisible para este denominador y para este denominador. ¿Sí? Tal vez si estamos ahí claros, Marisa, tal vez John, si estamos ahí claros con el mínimo común múltiplo. Listo. Es un desarrollo de mínimo. Dense en cuenta, solamente mínimo común múltiplo. A cuadrado menos 4, mínimo común múltiplo 8. ¿Qué nos dice el mínimo? 8 que divide 8 es a 1, multiplicamos por este numerador, que no me interesa que esté el valor de pi, ese no me afecta en nada. Porque al fin y al cabo no voy a estar multiplicando por pi, ni siquiera transformando. 8 que divide a 4 es a 2, y esa respuesta escribo acá. Miren, ¿qué recomendación les brindo? Y como les dije, es una recomendación. Ya ustedes pueden ver si la utilizan o no. Si tengo un número multiplicando, un numerador, y tengo un denominador, trato de simplificar. Cuarta 1, cuarta 2. ¿Sí? Hasta ahí ya podemos por ahí asociar el denominador en que va a terminar. Sería muy difícil que termine en 8, o que termine en 16, o incluso que termine en 4. Sería muy difícil que llegue a eso. Ya solamente con eso, estos tres denominadores estarían prácticamente ya descartados. Solamente con eso, solo con que se haya hecho esto. Uno es fácil observar porque el resultado nos queda a cuadrado menos pi a cuadrado menos 2a cuadrado sobre 2. Muy difícilmente, si aquí hubiera otro denominador, hubiéramos tal vez pensado por ahí que hubiera salido este o este, pero miren, solamente viendo aquí, solo habiendo hecho el primer paso, solamente realizándose el primer paso, vemos que sería muy difícil que se llegue a la opción A, la C o la D. ¿Por qué razón? Porque el denominador con esta simplificación
al final va a terminar 2. Muy difícil que termine otro valor, ¿sí? Incluso es comprobable desarrollando la operación, porque aquí tenemos otra resta de fracciones. ¿Sí? ¿Sí me entienden hasta ahí, tal vez? Tal vez si me entienden hasta aquí, lo que les estoy planteando. Quisiera que me ayuden. Miren, como les he dicho, hasta ahí uno puede, no decir arriesgarse, pero uno se da cuenta y dice, no, yo veo que no puedo llegar a esos denominadores. Por eso siempre veo las opciones. Y digo, la respuesta es la B. Pero como está en un examen, ustedes dicen, esta es la pregunta número 10, yo las otras preguntas se me han hecho sencillas, he ganado 5 minutos, así es que voy a tomarme unos segunditos más. Y veo que tengo una resta de fracciones. Mínimo común múltiplo, si es que solo hay un denominador diferente de 1, ese es el mínimo. 2, este mínimo 2, que divide 1 es a 2, por a cuadrado, 2a cuadrado. 2, que divide 2 es a 1, multiplicamos por todo esto. Me cuido mucho de este signo que está afuera. Quedando menos pi a cuadrado más 2a cuadrado. Entonces dicen, miren, bueno, acá veo que puedo sumar y puedo sumar esto. Ya en mi mente tengo 4a cuadrado menos pi a cuadrado sobre 2. Entonces decimos, a ver, yo me doy cuenta que sí puedo tener el a cuadrado acá como factor común, ya eso me supo comprobar de que imposible voy a tener estos denominadores. Haciendo este paso, que es básicamente el mismo, solo aquí es que se sumó, nada más. Y si yo quiero ratificar, porque como les dije, me he ganado minutos en las preguntas anteriores, las he hecho en menos de 20 segundos, máximo 30 segundos, con el análisis correspondiente, entonces aquí tengo unos segundos más de trabajar. Y opero. Factor común a cuadrado. Si es que en los dos tiene el a cuadrado, si los dos tienen un elemento igual, se va, se elimina de esto de aquí, se elimina ese cuadrado. ¿Y acá qué nos queda? 4 sobre 2 menos pi sobre 2. ¿Por qué hago esto? Porque en las opciones veo que el 2 no está en común. El 2 no está en común. El denominador 2 no se lo escribe a los dos. No se hace una línea y el 2 aquí no. Está separado. Así es que este denominador también lo separo, como vieron en dos partes. Y aquí sabemos que 4 que divide 2 es 2. Pero esto, como les digo, es de comprobación. Lo de acá es solo comprobación. Sinceramente, aquí está la respuesta. Aquí. En el segundo paso estaba la respuesta. Primer paso, segundo paso, ya teníamos la respuesta. Pero esto solamente es de comprobación, nada más. Tal vez aquí alguna inquietud. Quisiera que me ayuden. ¿Sí quedó claro, Marisa? Tal vez John, si quedó claro. ¿Tienes alguna inquietud ahí? Muy bien. John, si estamos claros, quisiera que me ayudes. Listo, verán. Importantísimo que ustedes también practiquen, revisen las teorías. Aquí les estoy demostrando cómo ustedes pueden aquí nomás. No es necesario resolver todo el ejercicio, para nada es necesario. Pero si tengo dudas y he ganado el tiempo, o ustedes cuando hagan el examen, el tiempo. Ustedes, no parece mentira, pero en un examen, al resolver preguntas, el tiempo pasa, como si se dice, volando. Así es que cuidadito con el tiempo. Si es necesario, ustedes vigílense, hagan o tomen un tiempo, unas cuantas preguntas antes de, por ejemplo, tienen el examen en el simulacro, ya les envié de 80 preguntas, les puedo enviar de nuevo, y ustedes háganlo antes de acostarse, dicen, bueno, este examen lo puedo hacer en 2 horas, menos de 2 horas, revísenlo, así es que ustedes vigílense con el tiempo, es importante el tiempo. Cada vez que vayan a hacer una pregunta, miren el tiempo. Tampoco es recomendable estar a cada momento, no. Resuelven el primer ejercicio, miren el tiempo inmediatamente, ¿sí? Entonces ahí ustedes ya más o menos van dándose una idea. Pero no es que estoy resolviendo mirando el tiempo, no, eso no. Ya cuando estoy más o menos en el problema 60, 70, ahí sí veo cuánto tiempo tengo. Pero ustedes tienen que saber que hasta el problema 40 como máximo debía haber absorbido 1 hora, como máximo, ¿sí? Eso sí es importante. Ya sea que lo dividan en tiempos de 30 minutos cada 20 ejercicios, o si no, según las áreas que ustedes tienen más fuerza. Por ejemplo, si dicen mi fuerte es matemática, que es con lo que voy a empezar el examen, sé que esas 13 preguntas las tengo que hacer en menos de 8 minutos.
o en menos de 7 minutos. Esa es una estrategia. Para que el lenguaje, que tal vez tenga un poquito de dudas, me tome un tiempito más, que yo sé que salen por ahí unas 17 preguntas, así es que me voy a tomar unos 15 minutos, ¿sí? Entonces, ahí ustedes pueden ir trabajando con estrategias y traten de cumplir esa estrategia, ¿sí? Yo sé que dicen, no, es que física, química, son muchas preguntas y la verdad a veces se me hace un poquito dudoso, entonces trato de que entre matemáticas y lenguaje absorber menos de unos 18 minutos, 17 para darle mucho más tiempo a esa materia. Y al final, discos sociales, sí, sé que son por ahí unas 20 preguntas, 18 preguntas, le tomaré 15, 17 minutos, así. Entonces, ustedes saben que el máximo de tiempo hasta ciencias naturales es por ahí una hora 30 minutos, por así decirlo, una hora 40 minutos, como para tener unos 20 minutos para sociales. Ustedes desde ya hagan una estrategia de distribución de tiempo. Es muy recomendable. ¿Por qué razón? Porque el examen no es que les dice, bueno, ustedes tienen 13 preguntas de matemáticas para resolver en 20 minutos, se cierra matemáticas y se abre el lenguaje. No, eso no les hace el examen. Así son los exámenes, me parece, en la San Francisco, otras universidades, pero el examen del CENESID no tiene ese sistema. Las 2 horas y si no resuelven todas las preguntas, se cierra. ¿Sí? La ventaja del examen de CENESID es que no les bajan puntos por preguntas mal contestadas. ¿Sí? Así es que recomendarle que por ahí tengo una duda, le ponga una opción y pase. Si es que ya veo que me está robando de mi estrategia de tiempo, le pongo una opción y paso y esa opción tiene que dar concordancia de acuerdo a un análisis que yo le haga. ¿Sí? Eso le permitirá mucho a ustedes. Claro que sería un 50-50, pero imagínense, haciendo un análisis puede que también le favorezca y sea un punto extra. No es que esa pregunta me va a resolver 5 minutos. Ahí sí sería perder el tiempo para otras preguntas que tal vez ustedes las pueden responder mejor, ¿sí? Igual eso en la noche haremos mejores estrategias de esto del examen, ¿sí? Para que ustedes el tiempo no sea un factor problema, ¿sí? Profe, Dime. antes todas las preguntas valían 3 y algunas valían 2. Ahorita no se sabe cuánto va a valer, digamos así. Ahora, claro, antes se entendía de que había preguntas de valencia de 12, valencias de 3 y valencias de 1, lo que serían los Ajá. rangos. ¿Sí? Eso le permitía a la CENESID calificar y decir el que tenía mejores preguntas. Eso es lo que se podría entender como mejores preguntas, valían más puntos. Sí, eso ocurría antes, en lo que eran los famosos, digamos, puntajes, que algunos tenían los mismos puntos, por ejemplo, de 120 preguntas, de 120 preguntas, algunos decía, yo tengo los mismos aciertos que él, pero mi puntaje es menor, ¿sí? Ya. Bueno, esto ocurría antes. Ahorita el sistema, la verdad que no han hecho el sistema de calificación. Lo único que han dicho, lo único que se ha dicho es esto, que hay un 60% que vale esta prueba y 40% vale su calificación del colegio para postulación. ¿Sí? Así es que básicamente, según lo que se vivió en julio, influyó un poquito esto de algunas preguntas, influyó un poquito, pero no se vio tanto porque muchos tenían casi tenían los mismos puntajes perdón, esta es la prueba de enero, casi muchos tenían los mismos puntajes, digamos, los mismos aciertos y los mismos puntajes, no había mucha variación. Ahorita hay que esperar, sí, hay que esperar. Obviamente, si acierto las 80, yo tengo 1000 puntos en ese examen, pero 600 para postular, que es diferente. Digamos, voy a borrar esto. Ustedes aciertan las 80 preguntas, Bueno, esta ha sido la parte de aquí. Déjenme compartirles pantalla.